¿Qué tal? Bienvenidos a Desde mi humilde punto de vista. Reciban un cordial saludo de su amigo Marco Antonio, transmitiendo desde Zumpango en el Estado de México. Eh, pues bien, la verdad es que ya mañana son las elecciones, a menos de 24 horas de que empiece ya la votación y ya vamos a saber qué es lo que realmente le depara a México. Pero hoy los oligarcas neoliberales y corruptos, ¿sí?, no están nada tranquilos y conformes. Miren, quiero decirles que definitivamente hay mucho industrial honesto, trabajador, que ha hecho dinero y que su dinero lo ha hecho a base de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Eso es cierto. Pero también hay mucho empresario que lo ha hecho a base de tráfico de influencias, de dar moches, de obtener contratos en el gobierno, que en ocasiones a mí me consta que yo conocí una persona que era su trabajo de él, conseguir contratos en el gobierno. Y podía conseguir contratos, por ponerle un ejemplo, para pintar todos los postes del alumbrado público de la Ciudad de México. Y conseguía el contrato y le decía, oye, ¿tienes el personal, las escaleras, todo para hacerlo? No, decía, pero este contrato busco quién vendérselo para que lo hagan ellos y yo me gano un porcentaje por haber dado él. Pero además no crean que el porcentaje que él se ganaba era del 1, del 2 o del 5%, no. El 80% era para él y el 20% era para la persona a la que le daba el contrato. O sea que por pintar un poste que costaba 10 pesos pintarlo, él cobraba 100. Increíble, pero así era. Y se llamaba empresario. Empresario, bueno. Ah, y con otra, ¿eh? A la hora de pagar sus impuestos, compraban facturas, metían facturas falsas y a base de pura evasión de impuestos era como según él pagaba sus impuestos. Bueno, otra cosa, ¿eh? Cuando tenía que pagar impuestos, buscaba a alguien en la Secretaría de Hacienda que le diera una carta de condonación de impuestos y si tenía que pagar 10 millones, pagaba 5 y le daban su carta de condonación de impuestos y realmente a las arcas de la nación no entraba ni un solo centavo. Entonces, ¿con qué dinero era con el que podía el gobierno pagarle a sus empleados y obviamente hacer las obras de infraestructura que necesita el gobierno? Ah, muy fácil. Pedían un préstamo al Fondo Monetario Internacional y todo listo. ¿Cuál es el problema? Esos son la clase de empresarios que ahorita están dolidos con Andrés Manuel porque no pueden ganar ni un solo centavo, por lo menos con el gobierno federal, porque por desgracia, todavía en los gobiernos de los estados se acostumbra, igual que siempre había sido, la corrupción y el moche y el tráfico de influencias. Por eso es tan importante y son tan importantes estas elecciones, para ya terminar con este tipo de gobernantes corruptos. Bueno, siguen los ataques tremendos, tremendos. Obviamente los ataques están orquestados por quienes, por los empresarios corruptos y que han sido beneficiados en los gobiernos anteriores, por la prensa tradicional, no toda la prensa tradicional, me refiero a la prensa chayotera, a la prensa vendida, a los que más que reporteros son extorsionistas o extorsionadores, rateros corruptos, ellos. Obviamente, por muchos miembros de los gobiernos anteriores. Estos son los que están orquestando esta guerra. Pues, ¿qué les diré? ¿Guerra? ¿Qué tipo de guerra? A base de mentiras, de fake news. Obviamente que con la ayuda
de todos los disque periodistas vendidos y chayoteros, que obviamente también están. Y para colmo de males, mucho empresario honesto está creyendo esta bola de mentiras. Miren, me llegó una carta que dice así, excelente carta, ¿eh? México no era perfecto ni un paraíso, pero tenía todo lo que ahora no tiene. México tenía medicinas, tenía un seguro popular, México tenía guarderías, México tenía refugios para mujeres. Quiero decirles que esta carta la escriben gente que en su vida ha pisado el seguro popular y lo más seguro es que tampoco haya pisado el seguro social o el ISSSTE. Es gente que iba a sus consultas al ABC o al Hospital Ángeles, ¿sí? Y creen que en el Seguro Popular había todas las medicinas. Yo sí ocupé el Seguro Popular. Y les puedo decir que había carencia de medicinas. Y la inmensa mayoría de las veces estaba descompuesto el aparato de rayos X. Tenía uno que ir a sacarse los rayos X y pagarlo en la Cruz Roja, porque el aparato de rayos X del Seguro Popular no servía, me consta. Ahora, aquí en Zumpango está el Hospital de Especialidades. Sí, el hospital se supone que era del gobierno, es del gobierno el Hospital de Especialidades. Bueno, en los sexenios anteriores, caer al Hospital de Especialidades era igualito que caer al Hospital Ángeles. Les digo esto porque casualmente a la que era suegra de mi hijo, ahí la operaron. Tuvieron la necesidad de amputarle una pierna y cobraron 80,000 pesos por cortarle una pata. Bueno, una pierna. No era gratuito, cobraban. Pero estos amigos no lo saben. Y créanme que si a uno lo atendían sin tener seguro social, en el seguro social salía carísimo. Y estos que están escribiendo esta carta tampoco lo saben. Ahora, no hay guarderías. Las guarderías siguen existiendo. No sé quién dijo que ya no existen las guarderías. Claro que existen las guarderías, con muy diferente política. Antes, una guardería. Yo soy prima de Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, y quiero poner 50 guarderías. Me daban la concesión. Y ponía 50 guarderías. Rentaba casas en mal estado y ahí las hacía guarderías. Conseguía 5 o 10 niños que se fueran a quedar ahí cobrándoles lo que daba el gobierno, porque el gobierno era el que me pagaba por tener a los niños allí en mi guardería. No me pagaban los papás de los niños, me pagaba el gobierno. Pero tenía yo 5 niños. Pero yo decía que tenía 100 niños y el gobierno me daba lo de 100 niños. O sea, tenía 95 niños fantasmas que no existían y que a usted y a mí nos costaba dinero tener esos niños fantasmas en esa guardería, como la ABC. Sí, y muchas guarderías que no tenían las instalaciones adecuadas eran disque guarderías. Ya no existen, sí existen. Si usted quiere una concesión de una guardería, se la dan. Pero ya no le va a dar el dinero a usted, se lo va a dar a cada padre y madre de cada niño. Y si ellos deciden pagarle a usted, le pagan a usted. Y si no, lo meten al niño en otra guardería. Y si no, ese dinero se lo dan a la abuelita para que cuide al niño. Pero el dinero se sigue dando. Me dice también esto. México tenía refugios para mujeres. ¿Sí? Qué ingenuos. La verdad, qué ingenuos. Siguen existiendo los refugios para mujeres. Sí, y lo supervisa el Centro de Equidad de Género. Pero los refugios para mujeres siguen existiendo. Obviamente que como ustedes no los ocupan, creen que ya no existen y que sí existían. Siguen existiendo por si no lo saben. ¿Sí? Y mírenme, hasta flojera me da leer esta carta. No sé si los comedores comunitarios siguen existiendo, no puede ser que esos ya no. Pero en fin, yo les puedo asegurar que estos
nunca en su vida comieron en un comedor popular. Pero bueno, o comunitario. A ver, dice aquí, las Fuerzas Armadas no las usaban como trabajadores de obras. No, tienen razón, no. Las fuerzas del ejército, por ejemplo, Felipe Calderón lo usó para declararle la guerra a la competencia del cártel de Sinaloa. ¿Sí? Y sí, hizo guerra contra el narcotráfico, los adversarios del Chapo Guzmán. Entonces el ejército lo puso a disposición de el Chapo Guzmán. ¡Ah, bravo, bravo! Ese era el ejército que teníamos. Ahora, a mí me consta que en camiones del ejército llevaban droga a la frontera. Me consta, yo lo vi. Y lo vi porque yo era muy amigo de la gente que trabajaba en el ejército y yo vi cómo cargaban los camiones del ejército para llevar la droga en camiones del ejército al Valle de San Fernando. Yo lo vi. Ah, pero ahora los ocupan para hacer el aeropuerto. No, son fregaderas. Mejor que sigan distribuyendo drogas. Digo, la verdad, ¿qué tienen en la cabeza, por favor? ¿Y creen que estaban mejor antes? No, no estábamos mejor antes. Estamos mejor ahorita. Lo que pasa es que ustedes les hablan de un país que desconocen, no conocen ese país. ¿Sí? La Policía Federal, me consta también, iban al aeropuerto, bajaban la droga de los aviones, iban y se le entregaban al cártel de Sinaloa, la Policía Federal, con uniforme de la Policía Federal. ¿No lo sabían? Ah, ¿por qué creen que está García Luna en la cárcel en Estados Unidos? ¿Está por qué? ¿Por ser hermana de la caridad? No, hombre, y estábamos mejor antes que ahora, sí, cómo no. Ay, pero en fin. México tenía un INE, sí, un INE que le robó las elecciones en el 2006. Bueno, desde el 88 que le robaron las elecciones a Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, no ganó Salinas de Gortari esas elecciones, se las robaron. Sí, creo que fue el tercer lugar, porque creo que en primer lugar quedó Cuauhtémoc Cárdenas, en segundo lugar Cloutier y en tercer lugar Salinas de Gortari. Pero se robaron las elecciones. Ah, pero estábamos mejor antes. Sobre todo, imagínense qué hubiera pasado si entra Cuauhtémoc Cárdenas o el ingeniero Cloutier de presidente. No, mejor que entró Salinas de Gortari, el mejor presidente que han tenido ustedes, porque con ese presidente se hicieron multimillonarios la inmensa mayoría de los empresarios corruptos. Por eso los extrañan y por eso los quieren volver a tener. ¿Sí? Bueno, ¿qué más quieren que les diga? Y qué bonita carta fue la que mandaron aquí. Ay, Dios. Hoy hay un país dividido y antes estábamos unidos. Sí, todos nos uníamos para decirle de groserías a los que estaban en el gobierno. México tenía una casota fifí. ¿Cómo se ve que de veras no conocían Los Pinos? Vayan y entren a Los Pinos, ahora que es museo. No era una casota, era toda una ciudad allá adentro. Eran 4 o 5 residencias de superlujo, había discotecas, había salas para cine. Vayan y conozcan lo que era, había un búnker. ¿Ustedes creen que era una casa amueblada a todo lujo? Andrés Manuel vive en un palacio. No, Palacio Nacional. Ah, no lo sabían. Les informo. ¿Qué creen? Palacio Nacional ya existía. No lo construyó Andrés Manuel, ya existía. Y ahí había oficinas, las mismas que existen ahorita.
Lo único que Andrés Manuel adecuó fue un pedacito muy pequeño de Palacio Nacional, lo acondicionó como departamento para vivir él con su esposa y su hijo. Un departamentito de 2 recámaras. Ah, extrañan el avión presidencial. Claro. A lo mejor ustedes son los dueños de los que le vendían el gel a Peña Nieto y por eso lo extraña, porque cada vez que se subía al avión compraba 100, 200,000 pesos en gel para pelo. ¿Y saben lo que se gastaba en vinos? Millones de pesos en vinos para sus invitados del avión presidencial. Ay, por favor. O sea, me da hasta coraje y flojera leer esto, se los juro. Ahora, van a desaparecer los partidos políticos. ¿Para qué queremos tanto mendigo partido político? Tanto que son una bola de vagos que no sirven para nada. México estaría perfectamente bien con 2 o 3 partidos políticos, nada más. ¿Cuántos partidos políticos existen en Estados Unidos? O en los países del primer mundo, ¿cuántos partidos políticos existen? Y aquí, ¿cuántos existen? Con un presupuesto bárbaro. Y muchos de ellos son negocios familiares. Está la mamá, el papá, el suegro, la suegra, toda la familia metidos en el partido político. Y lo único que le están pidiéndole a Dios es alcanzar la minoría que necesitan para seguir teniendo su registro y seguir viviendo del pueblo. Pero bueno, puras tonterías. Y todavía me piden que esto, pues ya lo dije. Sí, dice que lo difunda yo por todos. Ya lo dije, pero lo dije desde mi punto de vista. ¿Sí? Llevamos ahorita 17 minutos. Les digo rapidísimo. ¿Saben qué? Que el grave problema al que se va a enfrentar México el día de mañana no es al fraude electoral que le hagan a Morena, no. Es al fraude electoral que simulen que Morena lo hizo. Sí, lo expliqué bien, miren, me llegó un video que se los voy a poner el audio, porque la verdad vale la pena que lo oigan. Ay Dios, déjenme ver si lo tengo aquí, porque me va a dar mucho coraje no tenerlo. Uy. Sí, ay Dios. No, no lo tengo aquí. Pero a ver, dice, ¿sabías que Morena impulsó su mayoría en el Senado y aprobó endurecer los castigos a las empresas fantasmas, a las empresas que emitían facturas falsas para evitar la corrupción y la evasión fiscal? Adivinen quién votó en contra. ¡Ay! ¡Qué casualidad! PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano querían que siguieran existiendo las facturas falsas. ¿Por qué sería? ¿Quién sabe? Bueno, yo prefiero que mis impuestos se gasten en pensiones dignas para los ancianos, becas para jóvenes y estudiantes de prepa, de prepa, de secundaria y primaria, en la construcción de una refinería, en la construcción de un aeropuerto, en la construcción de un tren Maya, en corredor interoceánico, en caminos en Oaxaca, en siembra de árboles, fertilizantes gratuitos a campesinos, rehabilitación de espacios públicos, rescatar a Pemex y a CFE. Y los corruptos del PRIAN que tengan a que yo prefiero que se gasten mis impuestos en esto a que saquen los corruptos del PRI, del PAN, del PRD, el dinero y que lo tengan en Andorra, en Suiza o en las Islas Caimán. ¿Eso es lo que quieren? Miren, el daño no se lo hizo Salinas de Gortari con lo que se robó, no. El daño se lo hizo cuando sacó el dinero de México y se lo llevó a meter a un banco en Suiza. Ahí fue donde le hizo el daño a México. Si el dinero que Salinas de Gortari se robó lo hubiera invertido en México para por lo menos dar mano de obra, México estaría excelentemente bien ahorita. Pero no,
Ay, mi dinero me lo llevo a Suiza. Eso sí es ser, tener alma de traidor, el alma negra, podrida. Pero en fin, les decía, el grave peligro para mañana las elecciones es que aparenten que el fraude lo hizo Morena. Ya me mandaron fotos, fíjense nada más, ¿eh? Con las bolsas de despensa, con la publicidad de Morena adentro. Y con decir, vota por fulana de tal para alcalde. ¿Ustedes creen que alguien es tan estúpido para en una despensa que va a regalar ponga su fotografía y la publicidad de Morena? Esto definitivamente está orquestado por estos desgraciados. Pero bueno. Al ratito hago otro video y les pongo esos audios para que se den cuenta del grave peligro que está corriendo México para mañana. Nos vemos en la tarde, que tengan muy bonita tarde. Que mi Padre Dios los colme de bendiciones.